La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sigue avanzando con paso firme en este inicio de su administración. Hoy ha sorprendido a todo el mundo con esta noticia que anunció desde el estado de Colima. Este fin de semana dio el banderazo de arranque de la obra de construcción del nuevo megapuerto Manzanillo-Cuyutlán en el estado de Colima. El nuevo recinto portuario se ubicará en una extensión de terreno de 1.880 hectáreas. El puerto actual mide 450 hectáreas. La inversión de este nuevo proyecto será de 63,000 millones de pesos. El actual puerto recibe en promedio 140 buques con mercancía provenientes de 140 países de todo el mundo. Actualmente es el más grande de México y tras la ampliación se convertirá en uno de los más grandes del continente americano, entrando al top 15 de los puertos marítimos con mayor capacidad del mundo, compitiendo directamente con los puertos de Taiwán y Los Ángeles. De igual forma, este sábado, la presidenta de México inauguró el segundo acceso a la zona norte del puerto de Manzanillo, obra que aumenta la capacidad de entrada y salida de los camiones que transportan los contenedores de las mercancías que se envían y reciben de todo el mundo. Con estas nuevas obras de infraestructura, México se posiciona en un lugar estratégico para el comercio internacional, detonando la economía regional, estatal y federal, abriendo nuevos caminos de inversión para empresarios que quieren traer sus empresas a México. No cabe duda, la presidenta Claudia Sheinbaum está siguiendo los mismos ideales del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien siempre busca el bienestar del pueblo mexicano. Ahora veamos cómo será este megaproyecto anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum. El día de hoy se hizo el anuncio del inicio de el nuevo puerto de Manzanillo en la bahía de Cuyutlán, en la laguna de Cuyutlán. Esto es algo extraordinario y no se podría hacer sin la Marina y la Armada de México. El puerto de Manzanillo San Pedrito se posiciona como un pilar fundamental para la economía nacional. Actualmente, es el número 1 en México en movimiento de contenedores y ocupa el tercer lugar en Latinoamérica. Con un ritmo de crecimiento anual del 6%, este puerto se encuentra en constante expansión, proyectando alcanzar su capacidad máxima en los próximos 5 años. Gracias a la construcción del segundo ingreso al recinto portuario, se ha logrado optimizar la movilidad y productividad, mejorando significativamente el flujo vehicular del transporte de carga. Sin embargo, el futuro de Manzanillo es aún más prometedor. En la costa de Cuyutlán se construye el puerto Nuevo Manzanillo-Cuyutlán, un proyecto que revolucionará el panorama portuario de México. Ubicado en el vaso 2 de la laguna de Cuyutlán, este nuevo puerto contará con una infraestructura moderna que incluye terminales especializadas y una capacidad de almacenamiento sin precedentes. Albergará 2 terminales privadas de petrolíferos, con un nuevo complejo de Pemex, que incluirá una terminal de almacenamiento y distribución con capacidad para 3.7 millones de barriles de gasolina y diésel. Esta infraestructura permitirá recibir hasta 5 buques petroleros simultáneamente, duplicando la capacidad de las actuales instalaciones. La primera etapa de este proyecto contempla la construcción de 2 terminales especializadas en contenedores, con un total de 100 hectáreas y muelles de 1.500 metros cada uno. Estas terminales podrán operar hasta 3 megabuques simultáneamente, con un volumen anual de 5 millones de contenedores, consolidando a Manzanillo como un líder en el comercio internacional. En cuanto a infraestructura aduanera, se proyecta la construcción de amplias instalaciones para el flujo eficiente de importación y exportación de mercancías. Estará directamente conectada a las vías de ferrocarril y contará con una central de emergencia, un comando unificado marítimo y una unidad naval de protección portuaria, asegurando operaciones seguras y eficientes. También contará con canales de navegación dragados y 2 amplias dársenas de maniobra, permitiendo la operación de megabuques de última generación.
La construcción de viaductos elevados para ferrocarril y autotransporte también facilitará la conectividad con las terminales en expansión, proyectando un manejo de hasta 5 millones de contenedores al año en una segunda fase. El nuevo puerto será también un referente de sostenibilidad en la región. La terminal de gas natural KMS, ya en operación, garantizará el suministro de energía limpia para las nuevas generaciones de buques y la operación de las grúas y equipos del puerto. Con su capacidad de generación termoeléctrica, Manzanillo se convertirá en el primer puerto sustentable de América Latina, impulsando la eficiencia energética y protegiendo el medio ambiente. El puerto de Manzanillo San Pedrito, con sus 450 hectáreas actuales, sumadas a las 1.880 hectáreas del puerto Nuevo Manzanillo Cuyutlán, se convertirán en un engranaje industrial clave para el Bajío mexicano. Este nuevo puerto generará hasta 450.000 millones de pesos en recaudación arancelaria y 10.000 millones de pesos en contraprestaciones a la Federación, alcanzando así 10 millones de TEUs, lo que proyectaría al puerto de Manzanillo como primer lugar de Latinoamérica y el número 15 del mundo, consolidando su papel como el motor que impulsará el futuro del comercio a nivel global. Escuchemos el mensaje de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Muy buenas tardes a todas, a todos. Almirante secretario Raimundo Morales, general secretario Ricardo Trevilla, al presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, el presidente de la Cámara de Diputados, a todas y todos los presentes, todos los integrantes de esta noble institución, Secretaría de Marina y Armada de México, empresarios, empresarias, gobernadora Indira Vizcaíno, con todo cariño. La gesta heroica de la primera gran transformación de nuestro país, la independencia de la corona española, fue un largo proceso con verdaderos héroes y heroínas que deben inspirar por siempre a todas las generaciones de mexicanas y de mexicanos. Miguel Hidalgo y Costilla, padre de nuestra patria, un hombre visionario y valiente, en la madrugada del 16 de septiembre inicia con el grito en Dolores el llamado al pueblo de México para su independencia. Lo acompañaron hombres libres, valientes también, como Aldama y Allende. Su castigo fue cruel. No solo fueron fusilados por la corona española, sino su cabeza expuesta para dar una supuesta lección y evitar que continuara la rebelión. Pero le siguieron otros grandes, José María Morelos y Pavón, que además de su liderazgo y bravura, nos dejó uno de los textos más sencillos y profundos de todos los tiempos, Los sentimientos de la nación, que moldea la república, la democracia, la libertad, la igualdad y la justicia social. De entonces tenemos el legado de grandes héroes como Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, pero también, nunca lo olvidemos, de heroínas como Josefa Ortiz y Leona Vicario, que dieron todo por promover una simiente patria con la honestidad y la valentía de enfrentarse a la corona española y también al prejuicio social de que una mujer no debía luchar por la libertad y por la independencia. Su inspiración nos da fuerza hoy a todas las mujeres mexicanas que llegamos juntas a la presidencia y nos fortalece para seguir trabajando todos los días por nosotras, por nuestras familias,
por la igualdad, por la justicia y por un México libre, independiente y soberano. El 27 de septiembre de 1821, 11 años después del grito de Dolores, el ejército trigarante entra a la Ciudad de México para consumar la independencia. Sin embargo, Iturbide, que venía del ejército realista, disuelve pronto el Congreso y se corona como emperador. Independentista se rebela nuevamente. No se había luchado tanto para acabar con un México monárquico. Es hasta el año 1824, hace justamente 200 años, que se publica la primera Constitución y se elige al primer presidente de México. Se conoce poco que después de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, siguió la resistencia española desde el fuerte de San Juan de Ulúa, frente al puerto de Veracruz, convirtiéndose así en el último reducto y el riesgo de los españoles sobre la nueva república. En diversas ocasiones, a lo largo de esos años, las tropas españolas de San Juan de Ulúa realizaron bombardeos sobre el puerto de Veracruz, representando una constante amenaza contra la independencia nacional. No fue hasta mediados de 1825 que el presidente de la República de entonces, Guadalupe Victoria, decide nombrar al capitán de fragata, Pedro Sanz de Baranda, como comandante general del Departamento de Marina de Veracruz, para dirigir lo que habría sido la última batalla por la independencia de México. Esa es la razón por la que el 23 de noviembre se celebra el Día de la Armada de México, para conmemorar la hazaña de este héroe nacional, que junto con otros héroes y heroínas lograron la rendición de la fortaleza de San Juan de Ulúa, el último reducto de la corona española, y con ello la independencia de México en la mar. Recordemos siempre a nuestros héroes y heroínas, a nuestra fecunda historia, para llevar en nuestro corazón y en nuestra mente la fuerza y la determinación que hacen y deben hacer siempre de la Marina, la Armada de México, un baluarte de libertad e independencia y de protección de nuestros ideales como país justo, democrático e independiente. En cada hombre y mujer de mar llevamos la historia de un pueblo que ha enfrentado muchas vicisitudes. Siempre recordamos a aquellos y aquellas valientes que en momentos de decisión han puesto su vida en riesgo para proteger nuestra soberanía, y la Armada de México no es solo una fuerza de defensa, es un símbolo de la identidad de México en la mar. Y también en este día de conmemoración recordamos que la independencia no se logra una sola vez, sino que se defiende y se reitera en cada acción y en cada decisión de las mexicanas y mexicanos. Por ello, las Fuerzas Armadas de México, con su espíritu patriota, como pueblo uniformado, llevan con lealtad los anhelos de justicia, democracia y libertad junto al pueblo de México, la defensa permanente de nuestra independencia y nuestra soberanía. No olvidemos que la grandeza de nuestra nación se mide no solo por su territorio, sino por la fortaleza de su historia, de su cultura, la fuerza y grandeza de su pueblo y por el espíritu y esperanza en el porvenir. Hoy vivimos momentos estelares de la historia de México. Mujeres y hombres libres nos sabemos herederos de las grandes civilizaciones que datan de miles de años, antes de la llegada de los españoles. Y nos sabemos también herederos de una historia de vida independiente, llena de sacrificios y resistencias de nuestro pueblo,
con héroes y heroínas como Pedro Sainz de Baranda, que nos enorgullecen y nos dan identidad. Nuestra visión es el humanismo mexicano y nos mueve la honestidad, la paz, la justicia, la democracia y el amor al pueblo. Las Fuerzas Armadas nos protegen y llevan en el corazón los principios de lealtad, honestidad, honor, valentía y patriotismo. Además, en esta nueva etapa de nuestra historia, ponen sus conocimientos, creatividad y profesionalismo para apoyar no solo en la defensa de nuestra patria y el apoyo a las mexicanas y mexicanos, sino también en el desarrollo del país, con la construcción de trenes, carreteras, hospitales y puertos. El día de hoy se hizo el anuncio del inicio del nuevo puerto de Manzanillo en la bahía de Coyutlán, en la laguna de Coyutlán. Esto es algo extraordinario y no se podría hacer sin la Marina y la Armada de México, sin las Fuerzas Armadas. Nos apoyan hoy en la construcción del Tren Maya, en la construcción de aeropuertos, en la construcción de carreteras, en el desarrollo del tren interoceánico, en los polos de bienestar y en otros 6 puertos, además de Salina Cruz y Coatzacoalcos, que son uno de los grandes objetivos del desarrollo del país para los próximos 6 años. Gracias a todas y todos ustedes, a sus familias, son orgullo de nuestro querido México. Que siempre el horizonte les inspire a navegar hacia un futuro de paz, de prosperidad y de justicia para todas y todos los mexicanos. Que la Armada de México siga siendo baluarte de nuestra libertad, que su legado perdure en cada generación, recordándonos que somos un pueblo indomable, un pueblo que nunca se rinde y que hoy mira al porvenir con alegría y con esperanza. ¡Que viva la Armada de México! ¡Viva! ¡Que viva México libre, independiente y soberano! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! Escuchemos ahora palabras a cargo del ciudadano almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina y alto mando de la Armada de México. Al grito de Dolores en 1810 le sucedió un intenso y valiente recorrido histórico de mujeres y hombres mexicanos. Un camino hacia la libertad que parecía haber culminado por completo gracias a los tratados de Córdoba, que a su vez dieron paso a la consumación de la independencia con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México en 1821. Sin embargo, y como expresaría el general José Joaquín Herrera un par de años después, habiendo cambiado el aspecto de la guerra, a la Marina solo toca consumar esta grande obra y consolidar para siempre la independencia nacional. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Maestra Indira Vizcaíno Silva, Gobernadora Constitucional del Estado de Colima. General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional y Alto Mando del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Distinguidas autoridades civiles, militares y navales de los 3 órdenes de gobierno. Personal de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Manzanillo y personal de la Armada de México, representantes de los medios de comunicación, estimada ciudadanía, familias colimenses, muy buenas tardes. Como evocamos el 4 de octubre pasado, junto a nuestra Presidenta y Comandanta Suprema, con la formación de un gobierno provisional en 1821,
la Armada de México fue creada. 3 años después, en 1824, nuestra nación tuvo su primera ley suprema, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, con la cual se instaura la República con división de poderes, y el general Guadalupe Victoria se convierte en el primer presidente de México. No obstante, la República aún necesitaba consolidar por completo su libertad y soberanía en el territorio nacional. En noviembre de 1825, el capitán de fragata Pedro Sainz de Baranda y Borreiro comandó la estrategia naval que logró disuadir el desembarco de tropas españolas, así como la rendición del último reducto de las mismas en el fuerte de San Juan de Ulúa, Veracruz. Acciones que ratificarán el papel de nuestra Armada en favor de la nación. Acciones que consolidarían para siempre la independencia nacional en el mar. Acciones que cada 23 de noviembre celebramos como Día de la Armada de México. A 199 años de este glorioso episodio, nuestra Armada refrenda los ideales de honor, deber, lealtad y patriotismo de aquellos héroes navales que participaron en tan sublime muestra de amor a la patria. Como institución que ha sabido acompañar a nuestro país durante su devenir histórico, de manera puntual desde su nacimiento como república, continuamos con su transformación, manteniendo las causas y valores fundamentales. Hoy somos una armada que fortalece y protege los intereses marítimos nacionales, así como la seguridad de los puertos y de las comunidades que con tanto cariño nos abrigan. Somos una armada preparada para la defensa y el resguardo de la soberanía. Sabemos la importancia que tiene la dialéctica de las naciones y las relaciones internacionales desde la política exterior y los tratados internacionales de los que nuestro Estado es firmante. Por ello, nuestra función principal en ese ámbito es prepararnos y adiestrarnos para la defensa, desde nuestra formación en la heroica Escuela Naval Militar y el Centro de Estudios Superiores Navales en cuanto a guerra naval y seguridad nacional, con ejercicios de adiestramiento y ejercicios multinacionales. Asimismo, resguardamos nuestra integridad territorial y soberanía desde las fronteras marítimas, las cuales nos conectan con Centroamérica, Norteamérica, así como Asia desde el Pacífico y con Europa y África desde el Golfo y Mar Caribe. Pero esto no es lo único para lo que estamos preparados. Estamos siempre listos para apoyar a la población civil cuando más lo necesitan, con igualdad sustantiva y respeto a los derechos humanos. Nos motiva a apoyar a la población en caso de necesidades públicas o en situaciones extremas. Lo hacemos y lo hemos comprobado en pandemia, así como en sismos y huracanes con el Plan Marina. Como Estado ribereño, somos una armada que, desde 1825, fortalece y protege los intereses marítimos nacionales y las zonas marinas mexicanas. Hacemos valer el Estado de Derecho en la mar y la Ley Federal del Mar. Actuamos en contra de quienes infringen la ley en las zonas marinas. Hoy, más que nunca, tenemos en claro que la seguridad es el punto de partida para impulsar un desarrollo con bienestar. Seguridad en nuestros mares y costas, puertos, aduanas y administraciones del Sistema Portuario Nacional. Apoyo a la seguridad pública en cada punto de la geografía nacional para la paz y tranquilidad de los mexicanos y mexicanas. En este sentido, nos enfilamos a ser un Estado de bandera que impulsa y protege a su marina mercante, con el fin primordial de tener el control de las flotas en relación con convenios internacionales y prestar asistencia a sus tripulantes que transiten en nuestros mares. Así como un Estado rector del puerto, facultados como Autoridad Marítima Nacional para inspeccionar embarcaciones extranjeras que arriben a nuestros puertos y garantizar así medios de transporte marítimos más seguros, limpios y eficientes. Con ello, verificamos el cumplimiento de los convenios internacionales para salvaguardar la vida humana en la mar, la protección de los recursos vivos y no vivos del medio ambiente marino, así como a la atención a la contaminación marina. Sabemos que invertir en nuestros puertos es de vital relevancia para el desarrollo sustentable y sostenible de nuestra sociedad. Como sector marítimo nacional, contribuimos al desarrollo económico y social a través del comercio marítimo, además de construir
constituir un proceso de crecimiento sostenido de las riquezas, recursos y capacidades marítimas y navales. Fincamos juntos una república próspera y conectada con infraestructura para el desarrollo. Al impulsar y modernizar el sistema portuario nacional, ampliamos el volumen de importaciones y exportaciones y con ello fomentamos el comercio internacional, mejoramos la seguridad y eficiencia de la infraestructura portuaria, a la par que se generan mayores oportunidades de empleo y profesionalización para los habitantes de las regiones navales. Tal es el caso de Manzanillo, cuyo puerto, con casi 5 siglos de historia, una ubicación estratégica inigualable y su infraestructura lo convierten en el principal puerto marítimo de México y el tercero más importante en América Latina. A nivel mundial, ocupa un lugar destacado al ser uno de los puntos más importantes en la región del Pacífico para intercambio comercial con Asia, Oceanía y Europa. Y hoy continúa su transformación con el dragado en sus canales de navegación y dársenas de maniobra, el incremento y modernización en sus capacidades logísticas para el comercio de hidrocarburos, así como la movilización de contenedores a través de nuevos muelles y nuevas terminales. El camino hacia el Puerto Nuevo Manzanillo nos permite como institución demostrar que el impulso marítimo contribuye a mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de la región y permite el desarrollo integral en el país, logrando con ello fincar una nación con valores, con principios éticos sólidos, sin discriminación y sin exclusiones. Doctora Claudia Sheinbaum, Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Los acontecimientos significativos que hoy celebramos consolidaron la libertad y la soberanía de nuestra República como nación independiente. 199 años después, nuestro México se ha transformado. Aquellas tempranas hazañas navales han dado paso a la modernidad. Hoy somos testigos de la importancia y alcance que tienen nuestros mares desde la operatividad de puertos como el que hoy nos encontramos. Desde el mar conectamos a México con el mundo y el mundo a su vez se conecta con nosotros. Conscientes de ellos, bajo la guía de nuestra presidenta, realizamos acciones como la inauguración del acceso norte para incrementar las capacidades del sistema portuario nacional. Iniciaremos con 6 puertos: Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Progreso, Acapulco y Ensenada. Mediante estas inversiones impulsaremos la productividad y fortaleceremos el comercio nacional e internacional. Pero no solo la infraestructura portuaria define el transporte marítimo, sino también la infraestructura complementaria de conectividad. Por ello, la reforzaremos en nuestros puertos de la mano de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Iniciamos ya con los trabajos hacia la transformación de los puertos nacionales y para hacerlos de clase mundial. Los fortaleceremos con un mayor control y administración, manteniendo el objetivo de mejorar las eficiencias de las administraciones del sistema portuario nacional, acciones que redunden en mayor eficiencia y seguridad, mediante la disminución de los tiempos y costos, tanto administrativos como operativos. Continuaremos también con el desarrollo del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y la mejora de la infraestructura ferroviaria que conecta a los puertos que lo integran, atrayendo mayor inversión privada a los 12 polos de desarrollo para el bienestar, además de todo lo concerniente a aeropuertos y aduanas marítimas. Es importante resaltar que se promueve un desarrollo sustentable en los puertos, con el propósito de disminuir el impacto ambiental generado por la operación portuaria, es decir, mantener el esquema de puertos verdes e incentivar la disminución del uso de combustibles fósiles en los buques de carga. Asimismo, trabajamos para consolidar el desarrollo del puerto inteligente seguro, que mejora la gestión administrativa y operativa, lo cual genera mayor eficiencia en sus trámites. Ponemos en el centro de nuestras acciones a la población mexicana, en este caso, concebida desde la relación puerto-ciudad, región y país. Tenemos claro que el impulso marítimo mejora la calidad de vida de las y los habitantes de la región y permite el desarrollo económico, cultural, educativo y de salud de la población. En pocas palabras, permite el desarrollo con bienestar. Cada obra realizada tiene como objetivo prioritario el impulso de un desarrollo humanista, cercano al pueblo, que contribuye a atender sus necesidades primordiales, sobre todo de los demás desprotegidos. Mi Comandanta Suprema, en agosto pasado, justamente aquí, en Manzanillo, luego de inaugurar el acueducto Armería, usted hizo la promesa de volver
y lo hace como presidenta el día de hoy. Aquí estamos. También mencionó que venían muchos proyectos para esta localidad y para Colima, pero que deseaba contar con el apoyo de los marinos navales para consolidar las obras sociales tan necesarias aquí en Manzanillo. Este día, en el que conmemoramos el 199 aniversario de la consolidación de la independencia en la mar, le ratificamos a usted, a los colimenses y por supuesto a nuestro pueblo de México, que hoy y siempre cuentan con las y los marinos mercantes y navales de nuestro país. Cuentan con la Secretaría de Marina Armada de México, cuentan con nuestra voluntad, con nuestra entrega, con nuestro más legítimo deseo de servir a la patria. Juntos habremos de llegar a buen puerto. Continuaremos uniendo esfuerzos con la iniciativa privada, con quien lejos de competir, fincamos fuertes y sólidos lazos de cooperación. Enfilamos la proa hacia la seguridad, la paz y el bienestar de nuestro pueblo. Enfilamos la proa hacia el bicentenario de la consolidación de la independencia nacional en la mar. Enfilamos la proa hacia el bicentenario 2025. Somos una marina hecha a la medida de México. Muchas gracias. Es así como finaliza esta ceremonia memorable, donde hemos conmemorado con solemnidad y orgullo el 199 aniversario de la consolidación de nuestra independencia desde nuestros mares. La Secretaría de Marina Armada de México agradece la asistencia de cada uno de ustedes. Que tengan una excelente tarde.